Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast sobre educación temprana. Me presento, soy Sara Muñoz Montero, fundadora y directora de la Escuela Infantil Kindermundi aquí en Sevilla, en la calle Parras. Y aparte de trabajar en la escuela, me dedico a poner en pie escuelas de familia, a hacer asesoramiento pedagógico y, en definitiva, a poner mi granito de arena en esta ardua labor que es la crianza, ¿no? Si estáis interesadas o interesados, podéis escuchar los 2 episodios anteriores, que el primero de ellos fue sobre el periodo de adaptación y el segundo de ellos lo grabé sobre la corregulación emocional en peques de 0 a 3 años, que es un tema muy interesante, muy amplio, pero lamentablemente hay poco todavía en referencia a este tema desde la perspectiva de educación infantil. Desde ahí os presento y os explico cómo surgió este tercer episodio, que es muy especial para mí y estoy muy agradecida porque la protagonista es Inés Di Bartolo. Os cuento un poco. En realidad, Inés Di Bartolo y yo nos conocimos hace tiempo ya en el diplomado de apego y mentalización más cara a cara que realicé con ella. Y recuerdo que la primera vez que yo llegué a Inés Di Bartolo fue por una amiga mía que me compartió un libro que en ese momento escribió con otra compañera y yo empecé a indagar. Me gustó mucho lo que leí y entonces descubrí que se dedicaba al apego, era especialista. Empecé a meterme en su página web del CAP, del Centro de Apego y Vínculo, y le mandé un mail. Recuerdo que ese mail se lo mandé en el año 2021, en verano, en junio. Y tomé contacto con ella, ¿no? Me gustaba mucho la idea de poder hacer algo con ella. Ya ahí estaba yo en mi cabeza con esa idea, sin saber que esto iba a acabar aquí, fijaos. Y a partir de ahí, como ella ofertó ese año, un poquito más tarde, el diplomado, decidí inscribirme y nos conocimos más de cerca. Y fue una decisión súper acertada y me ordenó mucho en los conocimientos que ella tenía, aparte de confirmarme mucho en mi trayectoria profesional desde que yo empecé a trabajar con niños y niñas de 0 a 3. Había mucho en común, muchos lugares comunes, ¿no?, con lo que ella comentaba y explicaba. Así que a partir de ahí surgió esta relación entre las dos y eso se quedó. Recuerdo que le pregunté a Inés en la última clase que si en algún momento estaba pensando en venir a España, que por favor me lo dijera, me lo comunicara, por si podríamos hacer algo. O sea, era como aprovechar esa circunstancia para poder realmente organizar una charla, un algo, ¿no? A mí en mi cabeza era como algo que me gustaba realizar, me gustaba implicarme con ella y porque sabía que ella realmente aportaba y tenía y tiene muchísimo conocimiento en este área. Y recuerdo que un día me llamó en verano también y es que ella venía a España y de ahí surge este tercer episodio de podcast que fue fantástico. Y os presento, antes de dejaros con el episodio, os presento a Inés. Inés Di Bartolo es doctora en psicología, summa cum laude, especialista en la teoría del apego, dicta regularmente seminarios, cursos y talleres teóricos. Es profesora titular de la Universidad Católica de Argentina, donde fue directora del Departamento de Psicología y dirige el Centro de Apego y Vínculos, CAP, Centro de Formación y Entrenamiento Clínico. Así que sin decir más, os dejo con ella. Espero que lo disfrutéis mucho y nos escuchamos a la vuelta. Hola, buenas noches aquí en España a todos y a todas y en Argentina, que tenemos a una invitada muy especial esta noche. Hoy está con nosotros y nosotras Inés Di Bartolo, que es doctora en psicología y que tuve el gran placer de realizar una charla trayéndola a la Universidad de Sevilla, aquí de psicología, que fue fantástica. Y de ahí surgió también este episodio y aquí estamos nuevamente las dos. Buenas noches, buenas tardes, Inés, y muchas gracias por estar aquí. Hola Sara, sí, qué gusto encontrarnos por aquí, que fue tan rico cuando estuvimos en la Universidad de Sevilla, como mencionabas recién. Para mí es un placer compartir este rato, así que ya con muchas ganas, lista para comenzar.
Genial, muchas gracias Inés por regalarnos este ratito de conocimiento y de poder compartir. Me gustaba la idea de centrarnos en tu libro, en el que escribiste en el 2018, el apego, como nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Y a partir de ahí es nuevamente volver a esta temática tan fascinante. Y claro, la primera pregunta sería, ¿qué es el apego, Inés? ¿Qué es el apego? Una pregunta básica. Siempre a mí me encanta empezar por ahí porque se presta mucha confusión. Es un término tan común, usado así en términos generales y ahora diría también muy de moda y a veces no comprendido en profundidad. Porque el apego es un vínculo particular, es un vínculo emocional. Todos sabemos que es un vínculo que nos une afectivamente a otra persona, pero nos une afectivamente solamente a algunas personas, no a todas. Tenemos muchos vínculos que son de mucho cariño, que son realmente vínculos emocionales importantes, pero no necesariamente son vínculos de apego, porque los vínculos de apego son los que se establecen con algunas personas particulares que cumplen una función específica, que es la función de ser las figuras hacia las que se vuelve la persona para buscar calma, para buscar seguridad, para buscar además aliento, y no solamente en términos negativos, sino para poder compartir los logros. Y esas personas que cumplen esa función son realmente personas muy particulares, muy especiales. En la infancia, por supuesto, son los padres en general, pero luego van cambiando, porque el apego, otra cosa que es importante resaltar, dura toda la vida, no es algo que se termina en la niñez o en la adolescencia, sino que dura toda la vida, solamente que se establece con otras figuras. Claro. Yo como en realidad estoy pensando mucho en mis padres y en mis madres, ¿cómo basarías el apego en edad temprana? Un poco delimitar ese conocimiento. ¿Cómo se forma ese apego entre figura de apego, padres, madres o cuidadores principales y ese peque o esa peque? Se forma a partir de dos factores que son muy concretos. La continuidad, es decir, ese vínculo que es estable a lo largo del tiempo, que se repite, que es consistente y que se forma a lo largo de varios meses. También es otra idea que se tiene. Este vínculo es automático y que es instintivo. Es verdad que tiene un fundamento biológico, estamos cableados los mamíferos, no solamente los seres humanos, para establecer este vínculo, pero no es automático, sino que, respondiendo a tu pregunta, se va formando a lo largo del tiempo, con sucesivas experiencias que van dando lugar a esta categoría especial que tiene el vínculo de apego, que viene ya un infante, un bebé, preparado para desarrollar con una persona en particular. En los humanos lleva mucho tiempo. Se calcula que aproximadamente 8, 9 meses hasta estar enteramente formado. Lo que tenemos antes son precursores del apego. Pero una vez que está formado, lo que tiene es una cualidad específica y eso hace que, además de que el apego se establezca con una figura principal, o dos, o tres a lo sumo, va a tener una cualidad específica, que puede ser segura o insegura, organizada o desorganizada. Qué interesante. Entramos aquí en materia. Y Inés, eso que tú comentas de que se forma a través de las experiencias con un otro en relación, ¿qué tipo de experiencias hemos de crear para crear un apego seguro? ¿Qué nos dirías? Bueno, las experiencias son siempre, no es que sean una experiencia en particular, son las experiencias cotidianas, naturales. Y no solamente los abrazos, no solamente el cariño, que por supuesto es muy importante, pero hay algo que es específico y que yo definiría como lo más distintivo del apego en los humanos, que es que lo que buscamos los humanos con estas figuras de apego es poder compartir nuestra mente, compartir nuestros estados, que alguien entre en ese estado, por ejemplo, de angustia y nos ofrezca su apoyo,
pero entrando empáticamente en ese estado, compartiendo nuestro punto de vista. Yo recién decía, también para los logros, y esto implica que en los momentos de gran felicidad uno también busca que esa figura especial sepa de este logro, porque lo que nos permite sentir cuando el apego funciona bien es que ese logro alegra de una manera especial a esa que es nuestra figura de apego, y eso amplifica nuestro propio entusiasmo, nuestra felicidad, nuestra alegría, en términos concretos. No sé, imaginemos un chiquito de 8 años que está en el partido de fútbol y hace un gol, lo que ese gol va a moverlo a hacer casi instantáneamente es volverse hacia la tribuna y buscar a esa mamá, a ese papá que ojalá lo estén mirando y hacer a veces hasta el gesto de un corazón, ¿no? Con los dedos, como diciendo esto lo comparto. Y lo hace un chiquito de 8 con su papá, pero lo hace un jugador como Messi con su esposa, ¿no? Sí. Es decir, en ese sentido es que buscamos ese apoyo, pero no nos da lo mismo. Entonces, respondiendo y volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son las experiencias? Todas aquellas experiencias que nos van permitiendo sentir esto que es la posibilidad de ser visto, entendido, ser sentido por esa otra persona. Que a lo mejor también, no solamente en estos estados exultantes, que se interese y mire lo que yo miro, que lea y que me escuche, que preste atención. Pensemos en un bebito chiquito, uno de, no sé, 6 meses, que levante el dedito señalando el perro que acaba de pasar, y la respuesta que acerca en ese caso es que su mamá, su papá, su cuidador conectado diga, un perro, ¿no? Algo que hacemos automáticamente, ¿no? Pero que implica, veo lo que ves, te acompaño en esto que estás emocionándote en descubrir, me doy cuenta, y eso es lo que va construyendo la seguridad en el apego. Hay otro a quien le importo. Y uniendo esto también me llamaba muchísimo la atención, en tu libro hablas de, en la página 112, la correspondencia intergeneracional, la llamas tú. Entonces, tú hablas de un término que es la transmisión intergeneracional en la teoría del apego. ¿Qué significa esto, Inés? ¿Nos puedes explicar un poco y traerlo así más de tú a tú? Sí, claro. Esta posibilidad de prestar atención y darle lugar a los estados de esta otra persona, y me voy a centrar en los niños, pero insisto que esto se aplica a los adultos, requiere una disponibilidad que permite entrar en esa otra mente, en ese otro sentimiento, en esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que lo permite o lo impide? ¿No? Sí. Eso tiene que ver con la propia forma de andar en las emociones de uno. Claro. ¿Y de dónde viene esa forma de andar en las emociones de uno? Viene también de cómo anduvieron nuestras emociones, nuestras figuras. Entonces, así es como se va encadenando. Esto quiere decir, tenemos una forma de tratarnos a nosotros mismos que proviene de cómo nos trataron en el sentido que yo estaba describiendo recién. Cuánto nos registraron, cuánta atención prestaron a nuestros estados, cuán importantes nos sentimos al ser vistos y tenidos en cuenta, cuán valiosos a los ojos. Eso lleva a que uno se sienta de esa manera y uno le dé ese tratamiento a su propia experiencia. Por supuesto que no podemos tratar a nuestros hijos en formas muy diferentes de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Eso no quiere decir que esto no se pueda modificar. Padres que han hecho un proceso para elaborar sus experiencias, si fueron negativas, son capaces de ver mejor de lo que los han visto, de conectarse mucho más de lo que se han conectado con ellos. Y también lo van a hacer a través de una vía que es la elaboración de la propia experiencia. Y esto sería en términos como
teórico-prácticos. Solo quiero citar en términos así ya de investigación, porque lo que tiene el apego es que es una teoría muy sólida científicamente y que estas ideas están respaldadas por investigaciones empíricas longitudinales y muy profundas ya a lo largo de décadas. Entonces, una de las cosas que a nosotros, que nos hace hablar de la transmisión intergeneracional y decir que los patrones o los modelos mentales de apego se transmiten de padres a hijos, es porque hay estudios en los que se clasifica cuál es el patrón de apego de un padre o de una madre, independientemente, y cuál es el patrón de apego de ese hijo de esos padres o esa hija de esos padres, y lo que se encuentra es que la correspondencia, por ejemplo, en cuán seguro es ese patrón o cuán inseguro es en términos estadísticos de una magnitud casi inimaginable que supera el 70%. Un porcentaje alto. Altísimo. Sí, muy en alto. Estadística casi que no se encuentra una correspondencia así. Sí. Entonces, por eso es que sabemos o decimos que se transmite intergeneracionalmente. Y entonces lo que nosotros podemos teorizar a partir de este hallazgo científico hay algo en la forma en que los adultos procesan sus propias experiencias infantiles, las tienen en su mente y son capaces de conectarse con su propia infancia, que da lugar a una forma particular de conectarse con las experiencias emocionales de sus hijos. Vale, muy comprensible. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver también con la siguiente pregunta, porque yo te quería preguntar qué impide a esas madres y a esos padres usar sus recursos empáticos para sumergirse en el mundo mental del niño. Y yo ya le estaba viendo como esa respuesta o esa conexión con lo que tú nos estabas explicando de la transmisión intergeneracional. ¿Me equivoco? No te equivocas para nada, Sara, es así, es correcto lo que estás diciendo. Le tendríamos que agregar, además de lo que recién comentábamos, otros factores que también pueden impedir que un padre o una madre se puedan conectar con esos estados. Y algunos son muy evidentes. Por ejemplo, el estrés. Entonces, situaciones estresantes, por ejemplo, estar cursando un duelo, tener una situación económica compleja, estar atravesando una separación conyugal o conflictos conyugales severos, por ejemplo, el nacimiento de un hijo que pueda tener algún tipo de problema. Y podríamos seguir haciendo una lista muy larga, ¿no? Sí. Cualquier elemento que lleve a que esa madre, ese padre, ese cuidador se desconecte. Porque cuando estamos en esos estados de ansiedad o de estrés alto, perdemos la capacidad de conectarnos. Claro. Cuando estamos muy cansados también, lo que pasa es que de cansancio nos recuperamos. Pero ciertos elementos, por ejemplo, un trabajo muy, muy intenso y muy desgastante y muy cansador, nos lleva a retirarnos, a estar enfermos, nos lleva a retirarnos también. Entonces, esos factores, cualquiera de ellos, llevan a que sea mucho más difícil conectarse, aun cuando esas personas tendrían la potencialidad de conectarse mejor. Es decir, que no son solamente factores intrínsecos de la persona que están asociados a la propia infancia de esos cuidadores, sino también factores que sean circunstanciales, es decir, circunstancias de vida que son de riesgo para este tipo de conexión, porque hay que tener mucha disponibilidad para poder establecer este apego seguro, para poder dar lugar a este apego seguro, ¿no? Claro. Y uniendo, Inés, con esto que acabas de terminar, ¿no? Para tener este apego seguro, yo te quería preguntar ¿qué significa entonces una base segura? Sí, importante, porque el apego tiene dos componentes. Por un lado, la figura de apego es una base de seguridad y por otro lado es un refugio de seguridad. Son dos funciones que cumple la figura. Ser un refugio es más autoevidente, ¿no? En los momentos de necesidad nos volvemos a buscar ese refugio
para tranquilizarnos, para calmarnos, para consolarnos. Imaginemos en un niño, en el momento en que se angustia rápidamente, se vuelve a los brazos de su cuidador, cuidadora, para que lo abrace, o le hable o lo consuele de alguna manera. Sí. Si está angustiado, si está enfermo, cualquier estado de necesidad, va hacia esa figura a buscar refugio. La función de base, por la que me preguntas, es más sutil y muy interesante, porque en realidad la figura de apego, cuando funciona como la base de seguridad, lo que da es una garantía. Ajá. Una garantía de que se puede estar en el mundo sin preocupación, sin estar pendiente, porque hay una figura que va a estar disponible si la necesitamos. Es una base a la que podemos volver, pero en realidad cuando funciona como base, lo que permite la figura que cumple esa función de base segura es salir a explorar, alejarse. Entonces es una paradoja, porque cuanto más seguro está un niño o una niña de que puede contar con su figura si la necesita, más independiente, más capaz de alejarse, más tranquilo, va y hace lo que tiene que hacer en el mundo. Es decir, en ese sentido, la figura de apego funciona como la garantía para salir y llevar adelante todo lo que es el estar en el mundo, relacional, social, de búsqueda, de todo lo que implica, en el fondo, no tener la presencia de la figura de apego continua, sino al contrario, poder alejarse, pero sabiendo siempre que si necesito puedo volver. Claro, pero por eso mismo se puede separar, ¿no? Porque sabe que si vuelve va a estar ahí. Por eso, ¿no? Por esa seguridad, que ya no es de proximidad física, sino es más profunda, ¿no? Es como ya la siente, ¿no? La va como viendo o se va formando como ese mapa, ¿no? En la cabeza del peque. ¿Estoy equivocada o he interpretado bien esto que tú has comentado? Perfecto, porque es muy, y me parece que lo tenemos que resaltar, esto que comentas, que es que en realidad esa niña, ese niñito que tienen esa seguridad, lo que van a poder hacer es separarse tranquilos. Claro. Entonces eso es casi contra los prejuicios generales, que es cuanto más seguro, o sea, cuanto más sabe que cuenta, cuanto más seguridad se le puede dar a un niño o una niña que cuentan si necesitan con la figura, mejor se va a separar, con mayor tranquilidad. Los brazos no llaman a los brazos. Si se siente seguro, un niño o una niña lo que van a hacer es salir al mundo. Tiene tanto interesante para ofrecer. Si vuelven es porque están inseguros o porque hay algo en el ambiente que los asusta o porque están cansados y les llega el momento de recargarse o porque hay una inseguridad en esa relación que le impide a ese chico, a esa chica, moverse con tranquilidad. Entiendo. Ahí pasan a estar mucho más pendientes de su figura en vez de independientes. Claro. En un sentido general, ¿no? Porque en verdad el vínculo de apego, por supuesto, hace que dependamos de una figura en particular, pero eso lo que da es autonomía. Claro. Por eso se pueden separar. Bueno, me parece muy útil también esta explicación tuya porque es algo también que yo trabajo en todos los periodos de adaptación con las mamás y los papás de muy de cerca. Y entonces, claro, es un momento complejo, es difícil en el sentido de que, bueno, que el peque llora, ¿no? Le cuesta separarse y después también está esa mirada de la figura de apego que también le cuesta, ¿no? Y entonces es un poco integrar este conocimiento para que ellos entiendan que el llanto también es algo positivo, de hecho es algo positivo en ese momento de eres mi mirada, mis manos, mis ojos, me separo, pero con la idea de que al final también puedo vincularme, puedo crear un apego seguro con una figura de apego subsidiaria y a partir de ahí pues también explorar el mundo desde ahí, ¿no? Y yo te recibo después y integrar este concepto también de la separación en el periodo de adaptación me parece importante. Pues aquí finaliza esta primera parte de la entrevista con Inés Di Bartolo. En esta entrevista yo me basé en realizarle una serie de preguntas a Inés sobre su último libro, el que escribió en 2018, que se llama El apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y podéis escribirme a escuela@kindermundi.com. Os espero y el próximo episodio
seguirá por esta línea sobre el apego, sobre esta temática tan fascinante y espero que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias de nuevo.